Para mí es un gran reto la mañana de hoy poner a consideración de todos ustedes el pensamiento libre y ejemplar de ciudadanos a los que me he permitido invitar, conocedores profundos de cada área donde les correspondió ofrecer su concurso y permanecen en él con todas las características ejemplares que les adorna. Porque el reto es examinar en esta mañana, señoras y señores, toda la época correísta y en esta época cómo funciona o funcionaba, porque sigue funcionando. Por eso la conjugación es de un presente que no ha terminado y que vale la pena que llamemos la atención del señor presidente Moreno con todo respeto para que él encomiende a alguien que haga una revisión completa de lo que yo he denominado industria de los sobreprecios. En todas las áreas estratégicas, nuevas adquisiciones, infraestructuras contratadas en absolutamente todos los ámbitos, sabe mucha gente que las cosas se definen, señoras y señores, por todos los elementos de juicio que hoy tienen los organismos de control. En el área petrolera, doctor Luis Calero, le molestamos. ¿Usted podría describirnos cuáles han sido, a lo largo y ancho de la actividad petrolera, la sustentadora económica de nuestro andamiaje estatal, las empresas que han estado plagadas de gente absolutamente indelicada y que hay historias hechas y realizadas por los amigos de lo ajeno? ¿Cómo ha funcionado en el área estratégica tan importante del petróleo, de los hidrocarburos, de los estamentos de energía eléctrica, de la hidroelectricidad, tantos y tantos contratos que se han venido ejecutando, incluso para planificar estas obras? Se han quedado en la planificación y hace un momento un directivo de una de estas empresas beneficiarias de los contratos plagados de pecados decía que, sin lugar a equivocarse, lo que se tenía entendido es que en el área especialmente de contrataciones por estudios estaba ya el 99%, dice, el 99% de estudios impecables. Estamos tratando de desmontar todos estos convenios y es hora ya. ¿Cómo está el señor doctor Germán Rodas? Nos honra con su presencia, miembro de la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Aquí en este empeño, doctor Rodas, en este empeño de examinar, usted lo ha hecho y profundamente, tiene datos de muchos años de investigación actualizados respecto a cómo se dieron esos andamiajes de corrupción en la contratación pública. Para eso estamos esta mañana. Y yo le averiguaba al doctor Luis Calero, ético, exfuncionario, más que todo gente conocedora de la materia, para que nos informe qué es lo que ha ocurrido en el área petrolera. Doctor Calero, bien difícil
resumir, ¿cómo pensaba usted decirnos las cosas esta mañana? Pero el empeño de esta emisora es harto necesario, indispensable, diría, en un momento de reflexión nacional y de una reestructuración de la moral pública en la contratación de todos los segmentos productivos de las propiedades del Estado. Muy buenos días, doctor Calero. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con el doctor Rodas. Mire, Gonzalo, en realidad que el tema es de una trascendencia y una complejidad significativas. Porque el tema de la corrupción, una pandemia universal, no es fácil. Ayer nomás trataba de ubicar algunos textos, algunos estudios relacionados, primero con conceptualizar la corrupción, porque ni siquiera el Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción lo tiene definido. ¿Qué es la corrupción? Porque si no sabemos qué es la corrupción, ¿cómo la combatimos? Uh-huh. Y entonces, en uno de estos estudios de algún tratadista, de algún estudioso mexicano, y vaya que México ha sido históricamente uno de los referentes en esta materia. Qué pena, ¿no? Sí, lamentablemente. La mordida se universalizó, ¿no es cierto? Y todo lo conocíamos de alguna manera. Entonces, él hablaba de la posibilidad de organizaciones para la corrupción y que estas organizaciones cooptaban, reclutaban personas. Entonces me acordaba de Odebrecht, porque Odebrecht de pronto se convirtió en una organización para delinquir y cooptaba funcionarios públicos, ¿sí? O la otra versión, la otra teoría es de que existen personas, que existen corruptos que tratan de armar organizaciones para delinquir. Solo por ponerle dos ejemplos. ¿Cómo se organizaban en cada país? Vamos, o sea, no, ahí sí, yo creo que... Complicado, ¿no? Hay ciertos... Pero dicen que es el mismo esquema. Sí, a eso iba. Me parece que hay ciertas estructuras y qué bueno que más bien tratemos el tema, yo digo, desde una óptica general, panorámica, y no desde los casos aislados, porque a veces los árboles no nos permiten ver el bosque. Correcto. Entonces, mire usted que se habla de estructuras para la corrupción y parte de la estructura, por ejemplo, es la normativa. Entonces, alguno de estos estudiosos dice, hay que desnormativizar la corrupción. Toda la normativa que se va creando o que se crea ad hoc para la corrupción, y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, varias veces en el sector petrolero, que las bases para los concursos, y en eso era experta Odebrecht, ¿no es cierto?, se creaban unas bases ad hoc, apropiadas, dirigidas ya, para que en un proceso de selección limpio, entre comillas, transparente, gane el mejor, y ganaba el mejor. Obviamente, pero eran bases que ya estuvieron dirigidas. Y no solo las bases, inclusive reglamentos, normas legales que ya vienen dirigidas para determinados enfoques de la corrupción. Entonces, mire usted, aquí caben entonces preguntas serias. Y no estamos para acusar ni defender a nadie. Pero si estamos embarcados en una lucha contra la corrupción, caben interrogantes. ¿Cuánto, por ejemplo, en este ángulo o en esta perspectiva de la normalización o normativización de la corrupción, cuánto se ha detectado de normas inadecuadas, indebidas o que han propiciado la corrupción en los últimos años y cuántas se las ha derogado? ¿En qué medida se ha desnormativizado la corrupción en el país? Esa es una pregunta que las actuales autoridades tienen que responder en los distintos estamentos. ¡Oh! Caramba, no existieron normas para la corrupción. Y yo digo que sí existieron. Y digo, por ejemplo, la excepcionalidad y la discrecionalidad en la contratación directa. Cuando se, por ejemplo, y de una vez lo digamos, cuando, por ejemplo, un mecanismo
de las denominadas alianzas estratégicas, que era una forma de contratación directa, dice que entre empresas estatales, entre instituciones de un Estado con otro Estado. Pero nos hemos percatado que varias de estas empresas no eran sino fachadas. Claro. Fachadas, porque atrás venían empresas, ¿no es cierto?, privadas, para adjudicarse sin ningún proceso licitatorio obras. Lo que antes entonces, hace años, constituía una norma de carácter secundario, como por ejemplo un decreto ejecutivo que creó las famosas alianzas estratégicas, hace como 10 años, cuando se expide la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se eleva a la categoría de ley orgánica este mecanismo de las alianzas estratégicas que permite celebrar contratos y adjudicar contratos, especialmente en los sectores estratégicos, sin concurso alguno. Entonces, ¿eso se ha modificado? No, absolutamente. En la reglamentación de la ley de del sistema de contratación pública, ¿se han hecho estas modificaciones? Yo creo que no. Y entonces no es cuestión de depender del buen nombre de una persona o de otra persona para decir, no vamos a hacer lo mismo. No. Si fue diseñada una norma, normativa para la corrupción, carambas, esa tiene que ser derogada. Y hay que desnormativizar la corrupción en el país. El mismo signo político regional, doctor Rodas. No sé si este examen haya pasado por la investigación y visualización del conflicto en la Comisión Anticorrupción Ecuatoriana. Ustedes deben haber encontrado una especie de manual regional, de manual internacional, que se transmitían todas las entidades de los estados latinoamericanos del mismo signo ideológico, porque esto hay que destacar, que lo que se hizo en el Brasil o se hizo en Venezuela, se copió en otros países. Y había una especie de transmisión de instrumentos, de creatividades, ¿no es cierto?, de los burócratas corrompidos, vistos y seleccionados por los políticos de cúpula en cada uno de los países, qué pena decirlo, pero de izquierda. Así se llamaban, revolucionarios, querían cambiarlo todo. Y comenzaron por ejercitar la creación de estos manuales, de estos instrumentos normativos que les hacía revolucionarios, honestos, ejercitaban una tarea brillante, pero a la final nos engañaron por poco rato, ya que después íbamos descubriendo los robos más increíbles que se daban duplicando, triplicando y hasta cuadruplicando los precios de las obras de infraestructura. Nosotros nos enamoramos con nuestros líderes de corrupción, el señor Correa, de los chinos, por ejemplo, señor doctor Rodas. ¿Qué pecados usted examina en el escuadrón chino que vino a instalarse en nuestro país para prácticamente tomarse toda la obra pública? Donde usted quiera, hasta en estudios de prefactibilidad, hay compañías chinas. Adelantaron el dinero. En fin, hicieron tratativas muy perjudiciales para la nación ecuatoriana. Y eso creo que fue un problema regional. Le pregunto. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos Germán, días bienvenido. a usted. Doctor Calero, buenos días. Me excuso, me demoré un par de minutos. No me he invitado tranquilo. tanto tiempo que ya me perdí en el piso. Sí. Así es. Bueno, yo partiría de un hecho para hablar del tema Correa y luego extenderme un poco hacia lo que usted llama la región. Parto del hecho de que nunca tuvimos un gobierno de izquierda, primero. Y entonces allí lo que hubo es un híbrido, una especie de un grupo de gentes que hicieron de ese proceso y ese proyecto político simple y llanamente un instrumento para el asalto, bajo un membrete. Ese no fue un gobierno de izquierda, siempre he señalado yo aquello.
Como puedo decir ahora que tengo la impresión que algunos gobiernos, regímenes de la región que dijeron ser de izquierda, optaron por un camino que también hay que comprenderlo para atacar el mal. La historia de nuestros pueblos en América Latina ha sido la de la configuración de proyectos políticos subvencionados fundamentalmente con recursos de la banca, fundamentalmente de grupos poderosos de la banca. Y parecería que en un momento determinado estos regímenes optaron por zafarse de los grupos de la banca y recibieron otro tipo de apoyos, pero sobre todo resolvieron apropiarse de algunos recursos para que la banca no les vaya favoreciendo con esos recursos en campañas posteriores. Por lo tanto, allí había una definición estratégica en el manejo de la política y en el manejo de las campañas electorales. Yo diría que eso es una especie de generalidad sin que aquello en modo alguno exima a nadie, sino que demuestre cuál era la orientación para los niveles de corruptela. Esto en términos de la región. ¿Y quién diseñó estas metodologías o estos formatos? ¿Quién los creó? ¿En qué nación o en qué espacio? ¿En qué espacio? Exacto. Yo creo que fue una reflexión, inclusive desde la ideología, en el sentido de no es necesario, no hay que atarse a la banca, veamos qué podemos hacer con recursos propios y a lo mejor sobrepreciemos para que nos quede para el partido alguna cosa. Pero claro, ya no quedó para el partido, sino quedó para las gentes que dirigían el partido y por lo tanto quedaron recursos para favorecer a grupos importantes en la conducción política de un país, de un partido, de una región, etcétera, etcétera. Allí hay por lo tanto, una deformación de la conducta de la ética. Y yo creo que los partidos de la izquierda, ante todo, es mi convicción, deben tener ética. Quienes perdieron la ética, se acabó la visión ideológica, estratégica y política y pasan a ser delincuentes comunes que tienen la oportunidad de llegar a elecciones con resultados importantes en más de una oportunidad. En este país ocurrió lo propio. Tanto ocurrió así que se fue instituyendo un andamiaje. El doctor Calero ha señalado muy importantemente dos fórmulas del andamiaje en la estructuración de estas mafias, de la delincuencia organizada en el poder. Pero yo diría que una posibilidad señalada por usted, o las dos, no son excluyentes, son complementarias, y que lo que hicieron es tener formas distintas para poder actuar como hemos visto que han actuado. De tal manera que, por ejemplo, préstamos internacionales del Brasil al Ecuador estaban obligados a que las inversiones de esos préstamos se pudieran hacer con compañías brasileñas. Pero no solo que se pudieran en términos... Sí. De lo contrario, no eran sujetos de crédito. Claro, entonces se entregaba el recurso, la supuesta... los contratos y los concursos estaban amañados y orientados. Las mismas empresas ganadoras traían junto a sí a los aparentes competidores del concurso, de tal manera que todo era perfecto, los auditores, etcétera, etcétera, todos constituían una especie de un grupo que iba país por país generando la situación de la corruptela. Y a eso agreguemos que en cada país, como en el caso ecuatoriano, los eslabones de la política y de la organización nacional estaban constituidas y estructuradas por gente que al menos hacía el favor de no mirar la corruptela gracias al chantaje por una parte y de otro lado gracias a las prebendas. Entonces es muy fácil, yo pongo siempre este ejemplo. Con la Comisión Nacional Anticorrupción. Denuncia A, B o C, inmediatamente un fiscal que abre el cajón y que guarda la denuncia e inmediatamente el juicio a la comisión. Un poquito les apretábamos diciéndoles, pero ¿por qué hacen esto? El contralor saltaba, el prófugo, e inmediatamente otro juicio. ¿Qué hacía la función judicial? Inmediatamente darles la razón a los que nos habían dicho que estábamos diciendo una barbaridad y había que enjuiciarnos y someternos a través de ese mecanismo. Toda una acción urdida entre contralor, entre función jurisdiccional, entre la fiscalía y evidentemente en alguna sabatina
el presidente o el vicepresidente a insultar a la comisión. Claro. Es decir, era una orquesta que tocaban casi los mismos instrumentos con la sinfonía de la corruptela de fondo. De tal forma que esto es evidente, es así como funciona, pero hay algo adicional. Teníamos una asamblea nacional en donde la Comisión de Lucha contra la Corrupción o por la Fiscalización, por ejemplo, dirigida por la señora Silvia Salgado, me estoy acordando de ella, Sí. ¿qué hacían? No encontraban nada y al contrario, esa era como le bautizó la Pero opinión se pública. tomaban las comisiones. Desde luego, esa era la comisión del archivo. O le llevaron al vicepresidente de la República, le pusieron alfombra roja para que ingrese, le aplaudieron en medio de la comisión y con todos los láteres que le acompañaron al señor Glass y resolvieron que era una doncella necesaria de seguir sus pasos. Así es como ha funcionado el tema de el andamiaje. Yo quiero recordarle a la opinión pública y a ustedes, señores, miren, cuando llega Correa al poder, hay un compañero muy apreciado por nosotros de lucha, usted lo conoce, Gonzalo, Víctor Granda, Sí. envía una carta al presidente Lula diciéndole, señores, en el tema de Odebrecht va a ocurrir esto, está ocurriendo esto, sería importante que se actúe. Carta que luego se la reprodujo inclusive en medios de comunicación brasileños. Posteriormente envió una comunicación a Correa advirtiéndole que la corruptela con Odebrecht se va a producir. Ninguno de los dos nos contestaron. Y digo nos contestaron porque en ese entonces yo dirigía la Coordinación Socialista Latinoamericana y podía estar de cerca presionando para que estos niveles de corruptela no se produjeran. Es decir, nadie hacía nada. Por eso es que no es el mérito de nosotros como Comisión Anticorrupción, sino de la ciudadanía haberse organizado y habernos puesto en un trabajo y en una tarea que ha sido difícil, que llegó un momento dado que tuvimos juicios y supuestas indemnizaciones que dar a quienes acusábamos por cerca de $50 millones en el conjunto de la comisión, o lo que ocurrió con la sentencia de la jueza Matamoros, que leyó una sentencia que le trabajaron en otro lado. Es decir, todos estos andamiajes, toda esta fabricación de espacios para que todos estén protegidos, los corruptos, es parte de un daño moral institucional que ha sido acrecentado en el último periodo y forma parte, por lo tanto, de una realidad frente a la cual la sociedad debe actuar. Actuó en su momento y hace 3 años, cuando en Riobamba, en el 15 de mayo del 2015, formó esta Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Quiénes lo formaron o quiénes nos llevaron a esa tarea? Nos llevaron las centrales sindicales, nos llevó la UNE, la Federación de Estudiantes Universitarios, varios gremios profesionales, la CONAIE, entre otros. Es decir, esto es importante. Si la sociedad se organiza frente a la ausencia de instrumentos de lucha contra la corrupción, la sociedad pasa a ser un factor fundamental en esta lucha. Y por último, para concluir la idea, no se olviden que el Consejo de Participación Ciudadana, el anterior, que también debía fiscalizar, no hizo absolutamente nada. Era un grupo de servicio al correato, al asalto al país, y por lo tanto eran espacios que permitían que la delincuencia organizada en el proyecto político funcione a las 1000 maravillas. ¿Cuáles son sus experiencias, las visualizaciones que usted ha ejercitado en su condición de espectador, hasta de investigador, por obra de las circunstancias, sin nombramiento? Usted ha investigado la forma como trabajaban en Fiscalía, la forma como trabajaban en estas indagaciones, en la Comisión Anticorrupción, es lo que me orienta en este momento, y estoy hablando del director de investigación de la Fiscalía y de la Comisión Anticorrupción. Usted sabe a quién me refiero. Le he invitado telefónicamente, dado que él está un poco ausente de nuestra urbe. Es el doctor José Cisneros, que está con nosotros. No sé si Germán Rodas lo conoce y también el doctor Calero. Pero, señor doctor Cisneros, ¿qué le consta a usted? ¿Qué puede testificar de cómo este formato
esta licencia que diríamos de parte de la plataforma que sirvió como no como una especie, sino como un formato de contratación en la gran industria de los sobreprecios, especialmente en grandes contratos denominados de áreas estratégicas. Vino del exterior, vino de la región, algún país, algún grupo ideológicamente primo hermano de los grupos llamados de izquierda y que corrompieron las virtudes que caracterizaba a la izquierda política en el país o en la región latinoamericana, tomaron a cargo estos contratos configurados en plataformas debidamente preparadas para canalizar con sobreprecios y convalidar determinados contratos de adquisiciones y contratos de construcción de la mayor parte de la infraestructura de América Latina, especialmente en nuestro país. Concretamente en Ecuador, ¿cómo usted examinó la instalación, digamos, de estos formatos que han castigado con ramalazos de corrupción a la economía estatal y privada de nuestros países? Muy buenos días, doctor Cisneros. ¿Qué nos puede comentar usted de su experiencia de indagación? Muy buenos días, licenciado Rosero. Un gusto estar en su prestigiosa radio, aunque sea telefónicamente. Buenos días, doctor Rodas y doctor Calero. Bueno, comenzaré diciendo que de alguna manera la experiencia mía en la lucha contra la corrupción, en investigación de este tipo de casos, va más allá de los 30 años. De todas maneras, ¿En qué gobierno usted comenzó a interesarse de estas prácticas que se convirtieron en la época correísta en una verdadera franquicia internacional, no? Desde el año, estoy yo en la Contraloría General del Estado, sí. Entré con el doctor Marcelo Merlo justamente, desde el año 85 hasta acá. He pasado por la Comisión Anticorrupción, cuando había pues la Comisión de Investigación, que ahora felicito a la nueva Comisión Nacional Anticorrupción, que están haciendo los esfuerzos que se debe y que pueden hacerlo. Sin recursos, sin apoyo, sin ninguna cosa, es algo loable hacer las investigaciones que están haciendo. Luego he pasado pues por la Fiscalía, por una serie de situaciones, inclusive a nivel internacional, pero mi trabajo siempre ha sido alejado de todo tema político y como debe ser un investigador, haciendo su trabajo y sin tratar de figurar de ninguna manera, y teniendo los resultados que hemos tenido en la Comisión Anticorrupción anterior. Antes de que se instaure este consejo, mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo me refiero al de la época de hace 10 años, acá. Bueno, diré que la corrupción hay que dividir en dos grandes grupos. ¿Son grupos o épocas? A ver, épocas y grupos. Me refiero a tipos de corrupción. Por ejemplo, yo le llamo la corrupción estratosférica. Aquella corrupción que está sobre los ciudadanos comunes, lo que no vemos, lo que está sobre las nubes, que es la gran corrupción, en donde están todos la corrupción del tema de sectores estratégicos, por ejemplo. Las negociaciones de la deuda. Fíjese que habían gobiernos anteriores inclusive, o situaciones anteriores, que se instauró una suerte de relevo de los ministros de finanzas cada 6 meses, porque ellos de alguna manera negociaban y renegociaban la deuda y pagaban intereses, etcétera, y eso tiene sus comisiones. Entonces hubo varios casos de esos. Ahora, esas son las corrupciones que no se ve, y la corrupción que está bajo las nubes es la que nos estamos nosotros tratando de endilgar entre todos los funcionarios públicos, en la corrupción pequeña, la corrupción casera, que también hace mucho daño, porque sumado
dan volúmenes astronómicos de corrupción. Llegábamos en su momento... Pero denos algunos ejemplos de esta otra corrupción. Por los tamaños económicos de la contratación y de las compras o adquisiciones donde se producían los sobreprecios. Ahora la corrupción se ha ido, como todo, sofisticando. Antes la corrupción venían y cobraban aquí. Ahora los contratos vienen aparejados ya el cómo te he de pagar las coimas, en dónde te voy a depositar y en dónde tú vas a tener una clave en la que va a añadir o a cambiar unos números al final, una cuenta cifrada a nombre de nadie, porque no hay nombre, simplemente es el dueño de la cifra, hace su clave y hace las transacciones generalmente en paraísos fiscales. Ahora, hay que tomar muy en cuenta de dónde viene esta última ola de corrupción a nivel mundial, no es solamente a nivel latinoamericano. Es de un país que todos conocemos, que está empeñado en volver en conquistar todo el mundo, y comenzó con Latinoamérica. Recuerden ustedes, solamente un caso le voy a hacer recordar a la ciudadanía, a través suyo, licenciado, los de las visas chinas. Vinieron 4.500 ciudadanos chinos que tenían cada uno de ellos alrededor de $5 millones de un préstamo realizado en la China para que sea comenzado a pagar después de 5 años. ¿Se acuerdan ustedes de los restaurantes estos que comenzaron a proliferar con los buffets de los señores chinos? ¿Se acuerdan que uno de los políticos, hermano de un presidente de la República, fue sacado del Congreso Nacional por esto de los negociados de las visas chinas? Esto viene aparejado con un dinero fácil, dinero que vienen a lavar, a emprender en Latinoamérica. Desde el Canadá hasta la Argentina se fueron regando todos estos ciudadanos con una consigna: implementar el gobierno, digamos, el manejo económico para poder tener un control económico de todo el mundo. Entonces, hay que ver el fenómeno de la corrupción de una manera global, de una manera general. Ahora, por ejemplo, los grandes proyectos, ¿a quienes se les ha dado en forma directa? Tanto en petróleo, en electricidad, las hidroeléctricas. Ese dinero de la corrupción no entra acá. Ese dinero jamás entró al Ecuador. Ese dinero se queda afuera. El ciudadano corrupto es el que va a exigir la clave para poder mover sus capitales a través de paraísos fiscales. Pero con un asunto especial, que hay que tener mucho, hemos hecho algún estudio de eso. Los capitales no ingresan inmediatamente al Ecuador, no retornan. Por eso es que se hace difícil hacer el rastreo de esos capitales. Porque son paraísos fiscales, porque no hay nombres, porque solamente hay cifras, hay cuentas cifradas, pero comienzan porque nadie roba, nadie hace coimas para tener guardado la plata en un país extranjero. Hacen generalmente para poder mejorar su estatus de vida, para poder sacar en cara a los vecinos, a los ciudadanos, etcétera, y ser los nuevos ricos. Pero entonces se aguantan alrededor de 3 años, de entre 3 y 5 años comienzan a retornar los capitales a través de la misma banca, pero a través de dar varios pasos, varios botes, varios ingresos y salidas del paraíso fiscal hacia Estados Unidos, a Panamá, hacia cualquier lado, a través de los bancos, y van regresando de a poco para poder cumplir con su sueño dorado de ser los nuevos ricos. Entonces hay que trazar estrategias acorde con ese comportamiento, con esa forma de actuar de la corrupción. Hay que saber entender si son una especie de pacientes, que hay que saber establecer cuáles son la psicología inclusive de los corruptos para poder lograr tener éxito tanto en investigación, sobre todo en la recuperación de capitales, que ahora está siendo completamente necesario y me parece que es lo correcto. ¿Quiere decir, doctor Cisneros, que dejemos esto en claro, que la política de Estado de la República China fue lo que usted manifestó? Adueñarse prácticamente de la economía mundial a través de estos instrumentos con los cuales comenzaban a
no a dañar, sino más bien a premiar a los actores de cada país que tenían cualidades como el hecho de ser líderes políticos, líderes legislativos para el asunto de normatividades y reglamentos y leyes que benefician a las prácticas de corrupción, obviamente a los cuadros presidencialistas, porque yo conocí al señor Rafael Correa en otras condiciones aquí en el estudio. Y ustedes, los oyentes que me atribuyen como Diego Borja la creación de este personaje por haberle dado micrófonos, asunto que es nuestra obligación otorgar mientras usted no tenga pruebas al canto. En ese tiempo, joven valioso, con ideas progresistas, catedrático de una de las mejores universidades aparentemente del Ecuador, afloró este correísmo peleándose con compañeros de academia que luego pasaron a formar parte de su gobierno. Ahí tengo algunos nombres dignos de considerarse y me están oyendo. Pero digo, estos personajes eran buscados seguramente por estos mismos, seguramente colegiados de esas naciones, digo colegiados a mi manera, pero eran gente preparada para incidir en las decisiones de políticas contractuales y naturalmente hermanar con esta metodología de atrapar a los pueblos y a las economías del mundo, compitiendo con el capitalismo y el socialismo ruso, por decirlo así, ¿no? Porque tampoco se ha librado la Unión Soviética o la ex Unión Soviética de estas prácticas. Las grandes potencias pelean con estos instrumentos o estas estratagemas de largo alcance. No sé si el doctor Calero en el área petrolera nos pueda ayudar a que José Cisneros tenga la bondad de ofrecernos mayores informaciones de sus estudios y experiencias indagatorias sobre estas plataformas de corrupción, doctor Calero. ¿Qué le ha preocupado a usted o qué no ha logrado entender de cómo funcionaban las tramposas contrataciones en el orden petrolero que manejaron los chinos, ¿no? No hay otra manera de ubicar las circunstancias con las excepcionalidades que haya que hacer. Me anticipo en reconocerlas. Tenga la bondad, doctor Calero. Mire, licenciado, yo pienso que a más de esta novedosa práctica que acaba de decirnos el doctor Cisneros de que se manda un ejército de chinitos con dólares al Ecuador, a otro país, para que se configuren actos de corrupción. Yo creo que existe un tema estructural que tiene que ver con los flujos de capitales a nivel internacional. Generalmente, los países los países desarrollados promueven las exportaciones de bienes y de servicios que se fabrican en sus respectivos países o que se proveen desde sus respectivos países. Y para ello crean infraestructuras internacionales que permiten conceder créditos a países como por ejemplo el Ecuador, pero atados a las transacciones de bienes y de servicios que ellos proveen. En el caso de China, cientos de miles de millones de dólares de excedentes financieros generados por el Estado chino debían ser transferidos a la periferia, podríamos decir ahora. Claro. Y se reproduce el mismo esquema en Brasil, se reproduce el esquema en Venezuela, se reproduce el esquema en Ecuador. La coincidencia de los tres países productores de petróleo. Pues entonces, el Banco de Desarrollo de China, de igual manera que en su momento el Banco de Desarrollo de Brasil y de igual manera que otros países a través de las bancas de desarrollo, que no son sino, reinsisto, estos mecanismos de insertar bienes, servicios y capitales de un país en otro,
No sé si eso sea imperialismo moderno. El doctor Rodas nos puede dar unas clases sobre esta materia, ¿no es cierto? Yo no sé si el imperialismo chino, o sea, la sustitución del tío Sam por el tío Chang, claro, ¿no es cierto?, es una de las formas de expresión de esto. Entonces, usted tiene que, el gobierno chino ofreció, debe entenderse, al Ecuador en condiciones difíciles para poder captar créditos internacionales, pues, en condiciones difíciles. El gobierno chino ofrece la posibilidad de créditos atados a los dos elementos: la provisión de crudo por un lado, en condiciones que ya podremos analizar, y por otro lado, porque no es solamente el crudo, sino también, los bienes y servicios, por ejemplo, en construcción, entre comillas, para las hidroeléctricas, para carreteras, para estas famosas plataformas, la financiera, bienes y servicios que exporta China, pero atados a la provisión de capital. Entonces, estos flujos, y que no creo yo solamente en el análisis que hacía hace un momento el doctor Rodas, esta sustitución de la banca por otros entes que financien, por ejemplo, campañas políticas. Sí. Porque la banca por sí misma no tiene los recursos que sus activos, que sus balances, porque ese es dinero de los depositantes. Las grandes transnacionales, los grandes grupos, estos portafolios de inversiones, por ejemplo, tienen en la banca, en el sistema financiero, hablemos en general, los recursos. Los accionistas de los bancos por sí mismos no le colocan $0.50 partido por la mitad por nadie. Son esos recursos. Y que son entonces estos, los dueños de los capitales, de las cuentas, los que manejan o a través del sistema financiero o a través de otros mecanismos, creo yo. ¿Sí? Sin ser un experto en la materia. Entonces, mire, se va cerrando y se va concretando el esquema. Exporto capital financiero, exporto bienes y servicios, ¿a condición de qué? De cerrar la posibilidad de que otros intervengan. Entonces viene un esquema de selección y de contratación directa. Exporto tecnologías también. Obviamente que sí, obviamente que sí. Entonces, es una especie de sometimiento de entrada para eso. Y todos los procesos internos, entonces, la famosa planificación, queda por los suelos, ¿no es cierto? Se había ufanado el gobierno del señor Correa de haber restituido la planificación. Yo diría, inclusive, creo que llamaban para el robo, pero un gobierno de planificación central, ¿no es cierto? Pero esto de los sobreprecios, no digamos lo de los sobreprecios, de los contratos adicionales, de estudios, entre comillas, mal hechos, no es sino una demostración del fracaso rotundo del sistema de planificación en el país. Rotundo. Porque usted no puede admitir una obra que inicialmente estaría en $700 millones. Ya le pongo con todos los ajustes cuando la Marina contrata el servicio de, la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, que termine costando 2.200 millones. O sea, ¿de qué planificación estamos hablando? Cuando usted proyecta un sistema de almacenamiento criogénico para sustituir un buque por un sistema de almacenamiento, la contratación de almacenamiento en un buque, y quizás lo más fácil era haberse comprado un buque en 30 millones y almacenaba de igual manera en el buque, y me libraba de este negocito de $600 millones. Pero un almacenamiento en Monteverde, y tenía unos kilómetros más arriba la proyectada refinería del Pacífico, donde debía producirse ya gas licuado de petróleo suficiente para satisfacer la demanda nacional. Y entonces, ¿en qué quedaba esta mega obra de almacenamiento de gas importado? Si yo ya iba a satisfacer la demanda interna con producción propia, con producción local. Entonces, ¿dónde está el sistema de planificación? ¿Qué pasó con la planificación? Entonces yo digo, todos estos esquemas de importación de capitales y de importación de bienes y de servicios está atado necesariamente a que, y dése cuenta cómo, y ahí voy de nuevo a la normalización, la ley de empresas públicas, ley orgánica del sistema de empresas públicas, faculta a las empresas públicas para que estas en la contratación directa se sometan a las estipulaciones que consiga, que obtenga con el contratante, con la otra contraparte. No existe ley, reglamento, ni cosa que se parezca que sea aplicable en sistema de contratación que no sea la voluntad de las partes.
Entonces, todo está adecuado para que este esquema, ¿no es cierto?, que viene desde afuera, se implemente en beneficio de estos exportadores de capitales, bienes y servicios. Pero ellos tienen sus agentes locales. Entonces, estos agentes locales son los que se encargan de lobbying, son los que se encargan de hacer de instrumentar todos los mecanismos para conseguir contratos en términos onerosos para el país, favorables para los que están proveyendo estos bienes y servicios, en definitiva, para concretar esquemas de corrupción. Quiero que tenga la bondad el doctor Rodas y el doctor Cisnero, tengan la bondad de hacernos conocer lo que ustedes, tanto en la Comisión Anticorrupción como en la experiencia investigativa y de seguimiento del doctor Cisneros, lograron rescatar del andamiaje en cambio hídrico y eléctrico, en donde este momento está operando el ojo visor de no solamente de instituciones, sino también de la gente, de los profesionales, de los técnicos, que bueno fuera de la academia, pero no hay tal. La academia está alejada del análisis y del estudio, de la investigación para reconfigurar el cerebro dañado de los chicos que salen a ejercitar profesiones desde la universidad ya distorsionados en su objetivo fundamental, que sería servir al país, servir a la sociedad ecuatoriana. De las universidades ya salen enlaces competitivos para que complementen el trabajo de los que iniciaron en la época del correato estas prácticas. Entonces le pido, doctor Rodas y doctor Cisneros, que tengan la bondad de referirse a estas otras plataformas o infraestructura de adquisiciones de tecnología y de construcción, naturalmente, de infraestructura destinada al agua y a la energía eléctrica. No sé qué logró allí usted, doctor Rodas, rescatar. Bueno, este es un asunto bastante técnico lo que usted nos está planteando, pero en términos generales, yo lo que puedo señalar es que el hecho de la corrupción... crear la necesidad, aparentemente, crear la necesidad, claro. El vacío no es técnico. Así es, pero lo que quería decir yo es que el tema de la corrupción ha llevado a varios niveles de reflexión. Usted acaba de hacer uno de ellos que es importante. La sociedad sí se ha conmovido frente a la corrupción. Y así como hemos escuchado por parte del doctor Caler esta mañana, o del doctor Cisneros, referencias de cómo funcionan, creo que la ciudadanía va comprendiendo cada vez más lo que ha ocurrido en el país y hay una respuesta social frente a esa circunstancia, lo cual ya es importante. Pero claro, hay otros eslabones que todavía se mantienen intactos y uno de ellos para mí es el tema de la configuración estructural ideológica de los sujetos, que en una sociedad de competitividad como la que tenemos y en una sociedad en donde además el individualismo prima, ocurre que el non plus ultra del comportamiento individual en la sociedad es tener muchos recursos, es hacer galas de esos recursos y por lo tanto es formarse para tener esos recursos, no es formarse en términos académicos para servir al país, para atender las necesidades sociales, para invertir conocimientos en función de grandes paradigmas sociales, sino para tener ventajas personales o de grupo. Ese es un problema estructural en la formación de los jóvenes, deviene desde la base, desde la escuela, del colegio, de las universidades, como usted acaba de señalar, y deviene de comportamientos en la sociedad que, por ejemplo, incurren en la barbaridad de llevar a alguien, a un técnico, a un profesional, sobre la base del número de papeles que lo agrada acumular en las universidades, antes que de los retos éticos por los cuales el joven se ha formado. Ahí hay un elemento muy importante, muy decidor, que creo que en un momento determinado también los jóvenes están comenzando a romperlo.
en un paréntesis. Fíjese usted que ¿Es mal ejemplo en los hogares? Claro, es decir, se dejó de hablar en la familia sobre los problemas fundamentales de las conductas éticas, la escala de valores. Si en el colegio no había ni ética para como materia. Si el mismo Taita, por usar una adjetivización a la otavaleña, si el mismo padre de familia estaba ya, visitando esos escenarios y llevando dinero mal habido, el hijo y los hijos incluso se convierten en algunos casos en maestros de sus propios hijos. En beneficiarios de los réditos que va dejando la corrupción en los hogares, ¿no? Termina siendo aquello. No es una generalización, pero es un riesgo y es un peligro que hay que advertirlo para enfrentar. De allí que los temas de enfrentar la corrupción no solamente tienen aquellos de señalarlos, de espantarnos frente a aquello, de poner a unos 3 o 4 bajo las rejas por un tiempo determinado, de no saber dónde están los capitales, sino de actuar en la familia, en los hogares, en los estudiantes, en el conjunto de la sociedad, para construir el hombre nuevo, en el sentido de ese hombre nuevo que piense en lo colectivo, que sepa que lo fundamental es vivir en la vida con lo elemental, con lo fundamental, pero no tener 5 carros y pasar todos los fines de semana fuera del país. Pero esto como parte de un elemento general. Yo le preguntaba de los sectores estratégicos que tienen que ver con la electricidad y el agua. Sobre aquello nosotros trabajamos muchísimo en relación a la búsqueda de varios casos. Y voy a señalar uno de ellos, que fue Manduriaco. Es decir, allí vimos no solamente... ¿Quién estaba comprometido con su nombre y apellido? ¿Le resulta complicado mencionar? No, sí, están en los contratos. No, están en las denuncias puestas por nosotros, sí. Ya. No, estaba, por ejemplo, el señor Merizalde de Cele, que ahora creo que anda por los techos, sí, que tuvo la audacia de enjuiciarnos, pero que desapareció, perseguido por la justicia. Claro. Pero a lo que yo iba es el tema de fondo. Sí. Fíjese usted, ese contrato que debía costar alrededor de 125, 130 millones de dólares, terminó costando 235 de un día al otro, ¿no? Con el tema de los contratos complementarios, etcétera, etcétera. Esa hidroeléctrica fue llevada a los contratos complementarios, a los procesos de la corruptela, gracias a la acción de la empresa de la CELEC, ¿no? Gracias a la empresa de la CELEC. ¿Qué demuestra aquello? Que los profesionales que estuvieron a su alrededor embarcados en este asunto, como tarea fundamental, tuvieron la de proteger el sobreprecio y de generar las condiciones técnicas para el sobreprecio. Porque se llega en un momento determinado, con papel en mano, a demostrar que el sobreprecio no es tal, sino que son contratos complementarios o que eran indispensables nuevos recursos económicos. De tal manera que cuando los profesionales, unos, no todos, evidentemente, contribuyen a estas acciones en los procesos hidroeléctricos, en los procesos en los que tiene que ver la naturaleza, son manipulados en función de estos intereses de la corruptela. Yo no podría hablar en términos puntuales y particulares hechos de los que estamos comentando esta mañana, porque ya son varios y son tan complejos, pero me parece que es importante rescatar esta idea central que me parece que hoy nos corresponde decirle al país. El hecho de que la corrupción no puede ser solamente combatida como un discurso político, que no puede ser fuente para la promoción de determinados sujetos en función del próximo proceso electoral, que no puede ser solamente para salir del anonimato y lanzar cualquier cosa en un momento determinado. Tiene que ser una línea de conducta en donde es indispensable aparejar la acción de la Asamblea Nacional y de las entidades y de sus comisiones, en donde la Contraloría, la justicia, ya no estén imbrincadas para tapar la corruptela, sino para descubrirla. Ya no estén imbrincadas y fortalecidas y unidas entre ellas
para perseguir a quienes luchamos contra la corrupción, sino para perseguir a los corruptos, en términos de persecución jurídica, en términos de aplicación de la ley, en términos de la decencia pública, como un instrumento válido y distinto a lo que ha acontecido. De tal manera que de lo que se trata es de un cambio del modelo de encubrimiento por un modelo que destape la realidad. El presidente mexicano actual, López Obrador, acaba de ganar la presidencia con el voto de los jóvenes y acaba de ganar con una campaña que no creo que dará para más, porque ya no es el López Obrador de hace 20 o 25 años, es el López Obrador que actúa en una realidad concreta y sobre todo porque ha ofrecido romper con la corruptela. La gente lo está pidiendo. ¿Qué buscan los jóvenes mexicanos, doctor Rodas? Yo creo que se cansaron de vivir una circunstancia de confrontación, de asesinatos, de crisis, de mirar cómo la clase política se distribuía el país y de mirar cómo en medio de la clase política, de los núcleos de la política, emergieron núcleos económicos poderosos para llevar adelante actividades económicas nada productivas ni honrosas, como el narcotráfico, por ejemplo. Han roto con esa posibilidad. Ese es el mérito de López Obrador este momento. Yo no creo que dé para más. Allí no se va a instalar un gobierno de izquierda ni de centroizquierda, va a ser un gobierno que intente hacer algo sobre la moral pública. Pero este país también demanda aquello, moral pública puesta al servicio de la acción pública de los mandatarios y de los funcionarios públicos, y demanda, por lo tanto, una sociedad vigilante, y demanda de la academia, de las universidades, de la educación como tal, en su conjunto, un comportamiento que rompa los conceptos del utilitarismo, del individualismo, de la presunción de esta forma de vida palaciega que todo el mundo quiere tenerlo, vacacional en cuanto a pasar en cualquier país del mundo. Requiere, por lo tanto, la compostura y la recompostura de la ética. Ese es el punto fundamental. De tal manera que evaluar la corruptela no es ni debe ser para escandalizarnos, sino debe ser para encontrar mecanismos y derroteros adecuados para levantar nuevos valores en la sociedad ecuatoriana, y esa es una tarea de todos, fundamentalmente de los medios de comunicación, porque el medio de comunicación ya no nos puede asustar con el dato de la corruptela, porque sí, ya sabemos que el tío del señor Glass tiene 18 millones de dólares en su cuenta y nos imaginamos cómo la tiene. Ahora de lo que se trata es de que quienes lleguen al poder, develarla, como estamos haciendo en este momento. Fue fundamental. En estos últimos 3 años, la acción de medios, además como Radio Democracia, y de sujetos que resolvimos comprometernos en la lucha contra la corrupción, fue clave. Porque no nos olvidemos que hace 3 años casi hablábamos de un paraíso terrenal en donde además virtuoso, en donde además todos eran ejemplares, no solo ejemplares, eran santos al servicio de una comunidad que debía ponerles vela y rezarles todos los días. Casi eran eso. Hoy sabemos que era un grupo que se levantó el país en vilo y que ahora ya poco a poco van demostrándonos y va demostrándosele al país que no hay persecución política, que no hay aquello, porque todo lo que tocaron lo destruyeron. Y por eso yo comencé diciendo en este programa, no había un proyecto de izquierda. La gente de izquierda está cercana a los sectores sociales, no está cercana a ella para intimidarla, dividirla, perseguirla, arrinconarla, quebrarla en su vida, en su participación social. La gente de izquierda está obligada a los comportamientos de ética. Creo que en términos de la ideología, la izquierda tiene un débito en este país y en América Latina. Es decir, Pero el correísmo le ha irrogado un daño total, porque hablaron a nombre de la izquierda. Así es. Sin saber de lo que se trata. Actuaron a nombre de la izquierda. Fíjese, el doctor Mera, por señalar algo, los hermanos Alvarado, por señalar otro nombre, el propio presidente Correa, cuya única militancia fue en este grupo importante y notable que son los Boy Scouts, pero que esa es su única definición ideológica, no podían hablar a nombre de la izquierda. Hicieron daño a las corrientes auténticas de la izquierda. Debatir sobre si son válidas o no las concepciones de la izquierda es otro tema, pero la hicieron daño. Y ese daño es un daño doctrinario, ideológico, que yo también me pregunto, y es una forma de corrupción, encubrir las ideas verdaderas. Ese tipo de daño ideológico que generaron en el país, ¿no sería también preconcebido?
Es decir, gobernar a nombre de unos, hasta afectar a nombre de unos, para dejar esa imagen dañada. Usted sabe, Gonzalo, mi vinculación con el pensamiento de la izquierda. Yo he militado en las filas del socialismo doctrinariamente. Sí. Nos consta, doctor. 40 años. Cuando voy por las calles, la gente saluda nuestra lucha y etcétera, pero siempre hay alguna persona que me dice, pero si ustedes han gobernado, ¿no? Los socialistas ya gobernaron. Hay que explicarle a la gente, eso es difícil, pero ese es el daño que hicieron. Hacer creer que en este país ya gobernó la izquierda. Entonces la imagen de la izquierda es de un núcleo corrupto y de asaltantes. Yo creo que lo que hay que develar es que ni fueron de izquierda y que los corruptos y asaltantes se pusieron un membrete. Claro. Esa es la realidad. Qué bien que estemos hablando de estos temas, van a ser largos y van a ser imponderables, pero creo que aquí viene algo, y con eso concluyo esa parte, la invocación al país. El país no puede estar mirando, oyéndonos, sino actuando. Tiene que actuar. ¿De qué forma tiene que actuar? Y entonces la acción es en el barrio, es en la comunidad, es en la universidad, es en el colegio, es cuando el estudiante entiende que ha sacado 15 y no 16 sobre 20, es cuando el profesor universitario sabe que el alumno merece 6, 5 y no 7, es cuando nos pasamos del semáforo y tenemos que decir al policía, está bien, está cumpliendo su tarea. Es cuando vamos de compras, ¿no es cierto? Y compramos 4 manzanas, pero no intentamos llevarnos la quinta. De tal forma que es un comportamiento de vida. Si esto logramos levantar, también la gente comprenderá que entrar a las universidades no es para obtener las 10 maestrías en la carpeta, con lo cual se llega a un puesto determinado y desde ese puesto determinado se delinque o se permite cosas. Debe ser la maestría es la maestría de la vida, de la formación en la casa, de la formación en la sociedad. Una cosa pequeñita eso que es tenga importante. la bondad usted de explicarle a la ciudadanía cortito, porque es un asunto que me interesa mucho que el público ecuatoriano sepa del Partido Socialista. Entre el doctor Granda, exalcalde de la ciudad de Cuenca, hijo de Víctor, socialista, obviamente. Víctor socialista. Exactamente. Y la doctora Silvia Salgado, ¿cuál es la diferencia? Y la suya, doctor. ¿Hay 3 tipos de socialismo? Paul, el ministro de la Política, no es socialista. Él responde al gobierno. Es morenista en este caso. Claro, él ha estado vinculado en su lucha social y política. Parece que goza de la confianza del presidente Moreno. Pero lo que sí le puedo decir, entre algunos socialistas, voy a decir 3 nombres porque hemos estado cercanos en la lucha mucho tiempo. Enrique Ayala, Víctor Granda, Manuel Salgado, por ejemplo. Y yo, que no sabemos si nos apartaron, nos expulsaron o no. Enfrentamos al Partido Socialista casa adentro por esa política de sumisión. Lo único que les interesó es tener unos cuantos ¿Sumisión carguitos. Desinteresada, por ejemplo, el caso del asambleísta? Salgado, para nada. Yo creo que habría que investigarle qué logró con esa conducta de sumisión al gobierno de Correa y decir desde la comisión de fiscalización, decir que todo es perfecto. Estrategias con el presidente, ¿no? Seguramente. Nosotros tenemos aquí grabaciones de eso. Pero ella no es sino la demostración de cómo condujeron al Partido Socialista un grupo de gentes, ella, el doctor Rafael Quintero, el señor Solano y el señor Zambrano. Pero si hacemos una visión, ¿qué carguitos les dieron? ¿Qué puestitos les dieron? Hipotecaron la ideología, se olvidaron de la doctrina e hicieron del partido una especie de un centro de promoción de cargos y de puestos. Es de tal manera que hay mucha gente que ha llegado al socialismo en las listas 17, porque habría que diferenciar el Partido Socialista y las listas 17. Han hecho un instrumento de apetencia y de supervivencia personal. Allí ya no hay nada que hacer. Por eso es que este grupo de socialistas, Gonzalo, que acabo de darle los nombres, hemos reconstituido un espacio, sin salirnos del partido, que se llama Renovación Socialista, que procuramos el debate ideológico, la doctrina, el pensamiento, la producción de obras, es decir, la construcción también ideológica y doctrinaria, que ha sido una tradición en el socialismo. ¿Qué obra ha escrito el señor Patricio Zambrano ahora que está en la UNESCO?
¿Qué texto ha escrito el señor Solano, que era embajador o que es embajador en Venezuela? ¿Qué obra o qué producción intelectual tiene Silvia Salgado? Pregunto, yo no la conozco. Y no es que es un desmérito, sino simplemente hay niveles de diferencia con la vieja tradición socialista y con Renovación Socialista. Señoras y señores, José Cisneros, para complementar y que nos ayude el doctor a complementar cómo funcionaban en las áreas estratégicas estos sectores que manejaron durante 10 años, casi 11, a la República del Ecuador en términos de su infraestructura y planificación. Adelante, doctor, bueno, y mil perdones. Sí, mil perdones, doctor. Muchas gracias. Con atención he escuchado y realmente tienen mucha razón los contertulios. Pero estamos viendo de todas maneras y lamentándonos de los efectos y no estamos analizando las causas. Una de las causas fundamentales para esta ola, para este tsunami de corrupción que ha venido sobre Latinoamérica, es el excedente de dinero que tienen ciertos países, sobre todo asiáticos, que muchos de sus componentes para este excedente es las grandes mafias de narcotráfico y de droga que tienen en las regiones. Esto provoca que tengan dinero en grandes cantidades. Alguien me decía alguna vez que tienen grandes infraestructuras llenas de dinero y que tienen que ser localizadas o puestas para que eso rinda y lavado de alguna manera. Y vieron el caldo de cultivo, vieron la oportunidad en Latinoamérica con los gobiernos de izquierda o quienes se hacían llamar de izquierda, que desgraciadamente o ventajosamente no fueron fabricados con sus micrófonos, señor licenciado, porque eso es también un efecto absurdo, decir que aquí se ha fabricado a alguien y porque le ha dado el micrófono a usted. A Lula no le dio usted el micrófono, a los expresidentes de la Argentina tampoco. Y sin embargo esto es un fenómeno casi latinoamericano, con excepción de presidente uruguayo, que ahí se demuestra lo que decía el doctor Rodas, la fortaleza en valores, la fortaleza en el sentido ético y el sentido de país, y la sentido cultura real de izquierda. Y la cultura. La cultura, y realmente ese es gente de izquierda, que quiere equilibrar las condiciones paupérrimas del pueblo para tratar de sacarles un poco de la pobreza, etcétera. Eso vieron aquí, ese caldo de cultivo de los nobles gobernantes que vinieron con toda la euforia. Por eso es que los primeros 5 años del presidente Correa, digamos, no hubo la corrupción que hubo en los últimos 5. Entonces, como que se fueron dañando, como que vinieron a ofrecerles dinero fácil, y como que vieron que teníamos dinero de dónde pagar, de dónde retribuir, y comenzaron a hacer los grandes proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, y al apuro. ¿Qué tomaron? No había, y desgraciadamente lo que falta aquí en el Ecuador es la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño, es decir, ver las condiciones, si es factible o no es factible hacer un proyecto. ¿Se acuerdan ustedes de FONAPRE, del Fondo Nacional de Preinversión? De preinversión. Ahí se planificaba, en ese Ecuador había planificación. Sí. El ex INESEL tenía unos proyectos planificados, estudiados, analizados. Tomaron de ahí los proyectos hidroeléctricos sin saber ni siquiera qué es lo que pasaba. Por ejemplo, el Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair es un proyecto viejo, antiguo, de INESEL, en donde dijeron no es apto el sitio para hacer ese proyecto. No es correcto hacer ese proyecto por la zona sísmica, por la sismicidad. Y ahora tenemos 1.200 fisuras gracias a haber hecho el proyecto basándose en esos estudios anteriores que dijeron que no valía. Retomaron porque lo que necesitaban era invertir para poder tener las coimas. Pues. Si no hacían obra, no tenían coimas. Entonces, claro, ese caldo de cultivo facilitó y obligó a que hagan a ciegas, en el caso de Manduriaco. Es un proyecto estudiado por INESEL hace años, que dijeron que no es factible hacer en el río Guayabamba, porque es un río serrano, es un río de arrastre, tiene demasiados sedimentos, que no es factible hacer ese tipo de presa, que alguien decía que tenían que hacer una presa de paso, no ese tipo de represas como están haciendo, que está llenándose con sedimento a la brevedad, máximo en 5 años esa infraestructura colapsará. Mire lo que pasó en el Paute,
Ahí hicieron bien los estudios, analizaron bien, pero en cambio hicieron mal las construcciones, mal los tiempos. Tenían que comenzar haciendo Mazar, porque Mazar es una presa de sacrificio, una presa de limpieza para que las aguas bajen a las turbinas de la presa Palacios, bajen limpias, sin sedimento. Pero no, hicieron al revés en los gobiernos anteriores también, y comenzaron primero la presa Palacios, hubo el tema de la Josefina, se llenó, ahorita estamos con un espejo de agua alrededor de 9 metros, y nada más, por eso están funcionando solamente 2 turbinas Pelton en Paute. El tema de energía se nos viene muy difícil, porque no están funcionando ninguna de las famosas obras hidroeléctricas que estaban pensadas, porque no estaban hechas con estudios reales, actualizados, y habían muchas veces sin estudios. Entonces, esto de aquí a poquito tiempo, ojalá este año no tengamos colapsan las chatarras. Energía. Por supuesto, entonces la idea era hacer la menor cantidad de obras sin ninguna planificación. La cuestión es que a mí me den mi coima, y eso comenzaron a dañarse el gobernante o quienes les acompañaron, inclusive, porque tampoco no hay que decir que no han sido de izquierda. Hay algunos referentes también que inclusive lucharon en su momento, que empuñaron las armas con una ideología que era en su momento era loable, que querían buscar la igualdad, querían buscar la reivindicación de la gente que menos tenía. Eso es loable. Pero después se fueron dañando, se fueron convenciendo que mejor es el capital, que mejor es tener dinero y ser opulente antes que ser una persona idealista, ¿no es cierto? Entonces se fueron dañando y se fueron convenciendo con estos lobistas, con esta gente que viene a meter capitales, y que lo único que les interesa es el dinero, no ven absolutamente nada más. Doctor Cisneros, hasta una próxima oportunidad que le molestaré para complementar una larga hilera de elementos que usted, producto del estudio y de su buena fe con el país, tiene y mantiene en su memoria, en su conocimiento, lo cual nos ha agradado tremendamente reconocer sus méritos y la lectura técnica y ética que usted ha realizado en la contratación pública hasta donde el espacio de tiempo nos ha permitido. Doctor Cisneros, hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado, y un gusto estar siempre al servicio del país de una manera completamente desinteresada y patriótica, como lo hace usted y sus contertulios. Yo les llamaba la atención al señor presidente con toda la delicadeza del mundo, porque se lo merece el presidente Moreno. Porque yo le decía, presidente, examine algunas cosas que están ocurriendo en estos mismos días. Hoy el diario El Comercio menciona la hoja de ruta para explotar Ispingo, que ya desde que está definida. Ispingo, Tambococha, Tiputini. Esta trilogía de campos siempre configuraban lo que dieron en llamar, yo he hecho un seguimiento en toda mi etapa de periodista, de la joya de la corona. La joya de la corona le llamaban. Maravillosos campos, Tiputini, Tambococha, Ispingo 1, Ispingo 2, porque hay dos Ispingos, sí. 1.746 millones de barriles de petróleo en reservas y recursos estimados. Miren ustedes, señores oyentes, cuánta plata, cuánto dinero hay en estos campos. Sabrán los señores asambleístas, vamos a tomarles la lección en esta mañana. 1.746 millones de barriles de petróleo en reservas y recursos que han estimado los técnicos. 2.334 millones de dólares de renta petrolera promedio anual nos ofrecen estos campos. 2.324 millones de dólares de renta petrolera. Van a intervenir alrededor de
1.022 millones de hectáreas. Estoy en lo correcto, mucho, ¿no? Sí. Área del parque debe ser 1.022.736 hectáreas. Ahí estoy bien, 1000 perdones. Área permitida, 335. Están buscando las áreas, se gestionan licencias para la parte de Ispingo especialmente. Si esto está bien concebido, la compañera periodista que se ha acercado a nombre del diario El Comercio a conocer a fondo este macroproyecto es la periodista Mayra Pacheco. Ella escribe, lean por favor en la página número 5 las personas que quieren instruirse, inteligenciarse, comprender la explotación petrolera del Yasuní. Y el señor presidente, simplemente lo que yo he dicho es que tome interés en este campo, en este gran campo, para que él esté consciente de que las cosas estén resultando con las intenciones que él mantiene de hacer sus obras. Hay opiniones, señor presidente, por ejemplo, de Fernando Santos, y esta que va usted a escuchar. La hoja de ruta para explotar Ispingo ya está definida. ¿Qué ha oído de este tema? Usted que es de especialización en hidrocarburos y en campos por construirse, en ámbitos por ejercitarse, doctor Calero. Con esto terminamos el programa y anticipo la gentil concurrencia. Señoras y señores, ya desapareció mi agendita. Gracias, compañero. El asambleísta Yanine Cruz, del movimiento Creo, o del partido Creo, 1000 perdones, asambleísta. Por el Partido Social Cristiano, la banca de Cesarrón estará presente en nuestros micrófonos. El perito Roberto Mesaniela, desde el Brasil, y desde la ciudad de Guayaquil, línea telefónica, la viuda del señor general Gabela, doña Patricia. Bueno, vamos a hablar obviamente de su caso. Tenga la bondad, doctor. Rápidamente, Gonzalo, para hablar de Ispingo, pero quisiera cerrar el tema anterior con unas 3 ideas. Mire, yo creo que la corrupción es un tema, una moneda de doble cara. Hay corruptos y hay corruptores. Y generalmente nos andamos fijando únicamente en los corruptos y no en los corruptores. Si queremos atacar el problema de raíz, hay que mirar también a los corruptores que permanecen latentes durante años. Van cambiando los corruptos, van cambiando los funcionarios públicos. Esos que no tienen ningún empacho en cambiarse de un ministerio a otro, que igual son ministros de esto, de esto, otro, de esto. Ese es uno de los principios ya que demuestra, establecidos, ¿no es cierto?, una predisposición para la corrupción. Entonces digo, es una moneda de doble lado, de doble cara. Corruptos y corruptores. 1. 2. Yo coincido con... ¿Ha crecido el número el universo de corruptores? Yo creo que sí, mientras la economía va creciendo, mientras los negocios van creciendo, obviamente hay la posibilidad de que crezcan los corruptores. Y hay expertismo, ¿no? Pero claro, mire, Gonzalo, yo coincido con el doctor Rodas. Hay que hacer, este es un problema nacional. Y no solo problema nacional, es un problema transnacional. Es un problema universal. En la medida en la que no tengamos nosotros, no solicitemos cooperación internacional, porque esto tiene que ser concertado. El tema Odebrecht, si no habría sido por la ayuda de Estados Unidos y de Brasil en el tema de investigación, prácticamente estaríamos en cero, creo yo, en el país. Entonces, mire, internamente yo creo que debe invocarse y debe reactivarse y reanimarse el papel de las universidades. Los institutos de investigaciones, las facultades deben estar involucrados en los temas de corrupción. Las tesis de pregrado deberían ir a investigar y analizar problemas de corrupción. Por ejemplo, los colegios de profesionales. La ciudadanía hay que darle herramientas normativas jurídicas y en eso tiene que insistirse para dar herramientas normativas capaz que la ciudadanía pueda actuar, herramientas tecnológicas. La transparencia. Mire, el presidente de la República me parece que dio en su discurso, en su informe a la Asamblea,
dio 10 días, 15 días, 2 semanas para que todas las instituciones públicas actualicen sus páginas web y cuelguen todos los actos y los contratos. ¿Está hecho? ¿Está cumplido eso? No. Yo mismo, mire, aquí en estos micrófonos, cuando me permitió interactuar con el doctor Trujillo, recién designado presidente del Consejo Transitorio, yo le dije al doctor Trujillo que colgaran, por ejemplo, en la página web, como una demostración de transparencia, los cuadros de todos los asesores de cada uno de los consejeros. Yo he entrado varias veces a la página web del Consejo de Participación Transitoria y no encuentro. Porque a mí sí me gustaría ver quiénes están asesorando, con qué, y bajo qué herramientas fueron seleccionados, solo por poner un ejemplo, Porque así entonces podríamos ir viendo en todas las instituciones cómo está transparentándose este rato la información. Con eso cierro la parte de corrupción. Vamos al tema Ispingo. Miren, dejamos lo de la izquierda para otra oportunidad, porque me parece que la inicial participación en el gobierno de Correa, del Partido Socialista, el Partido Comunista, de organizaciones sociales, de la CONAIE, de centrales de trabajadores, uno de cuyos representantes fue muchos años embajador en un país, ¿no es cierto, hermano?, etcétera, etcétera. Creo que configuraban una propuesta inicialmente de quienes pensaban que se trataba de un gobierno de izquierda. No sé en qué rato, y dónde y cómo se fue diluyendo o se fue desviando el asunto, pero yo creo que sería un tema para conversar, yo desde el punto de vista ciudadano nada más, ¿no es cierto?, para conversar sobre el tema. Mire, Ispingo es el campo más conflictivo, más problemático. La decisión de la Asamblea, cuando la Asamblea Nacional autorizó la explotación del ITT, en su resolución excluye, como no debía ser de otra manera, Ispingo Sur. Ispingo Sur tiene la mayor cantidad de reservas de este campo denominado Ispingo, porque está en la zona intangible. Entonces ya desde la zona de amortiguamiento hay que tener cuidado si no se llega en la zona intangible donde no hay que ingresar. Bien, todos estos miles de millones que se prevén y comenzando por las reservas, que no todos estamos de acuerdo, aunque sean 1.700 millones, porque se incluye de recursos, esa es una terminología técnica que a uno le hace perder. Reservas probadas, con un informe del Instituto Francés del Petróleo, está más o menos en 920, 960 millones. Luego dijeron, no, es posible que haya más. Entonces ahí lo que estamos hablando son de unas posibilidades. Pero toda la millonada que se prevé invertir, que es necesario es invertir, debería hacerse con procesos transparentes, no con procesos que permitan ciertas liberalidades, como por ejemplo, hacer un concurso para yo luego negociar con los 3 primeros. A ver, no. Aquí la mejor oferta y se acabó. Porque esto de negociar con los 3 primeros comienzan a filtrarse informaciones del uno, cómo está negociándose el uno con el uno. Pero claro, y comienzan y puede dar lugar a actos de corrupción. Pero yo creo que es una posibilidad. Yo hago Ispingo 1, vos haces Ispingo 2 y el tercero tampoco. Bueno, ahí hay que ver, le digo, son cuestiones, este rato están en el tema ambiental, que el gobierno está tratando de que el gobierno, porque el Ministerio del Ambiente es parte del gobierno, el gobierno está buscando que el gobierno otorgue la licencia ambiental. Es un tema que habrá que conversarlo en concreto algún momento que usted tenga la bondad de invitarme. Doctor Caldera, muchas gracias. Doctor Rodas, muchísimas gracias, y a la distancia le mando un saludo de bienvenida a mi planta de observadores y de investigadores, que es lo que más vamos a requerir los medios de comunicación. Sanos investigadores, objetivos investigadores de todas las mañoserías que han ido sucediéndose en el Ecuador y que nosotros estamos predispuestos siempre, señor presidente de la República, a ofrecerle los mejores informes, no porque yo tenga ninguna tratativa con el gobierno ni con el señor presidente de la República. Yo ejercito un periodismo totalmente independiente. Yo no me llevo con ningún partido político, con ningún gremio. Perdonen que tenga que yoizar esta parte de nuestro protagonismo en la comunicación social, pero prefiero alejarme de todos quienes actúan de definidores en este tipo de negocios, de emprendimientos, que la mayoría resultan
infectados de mañoserías y de corrupción, lamentablemente. Hay también actores que vale la pena que destaquemos. Nos hace falta también a los medios de comunicación destacar a las buenas empresas, tanto de eficiencia técnica como de moral, de ética. Allí les debemos muchas cosas a esas empresas. Señoras y señores, vuelvo con el caso Gabela. Gonzalo Rosales.